Hola compañeros, mi compañero Julián Carrión y yo, Daniel Lacoy, les venimos a presentar una breve historia económica de Colombia, capítulo 9. En el índice crecimiento económico podemos encontrar introducción, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, impactos de la Gran Depresión, finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. El crecimiento económico. El desarrollo económico es la capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza, a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Finales del siglo XIX. El crecimiento colombiano presenta como característica una baja volatilidad relativa que, según un estudio realizado en los años 80 por Miguel Urrutia, que explica que esto se debía a la falta de populismo en el país. Esto resta legitimidad al Estado y aumenta el conflicto partidista. Este conflicto es la raíz del surgimiento de la rebelión armada que deterioró la seguridad del país a finales del siglo XX. Comienzos del siglo XX. El periodo más brillante en Colombia en cuanto al PIB, Producto Interno Bruto, transcurrió entre 1904 a 1925 con un crecimiento del 3.4% por habitante de forma anual. El PIB es una sigla Producto Interno Bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. Impactos de la Gran Depresión. El impacto es la Gran Depresión, años 30 a comienzos de los 40, menos 2.8%. ¿Qué fue la Gran Depresión? La Gran Depresión, también conocida como crisis de 1929, fue un periodo a principios del siglo XX en el cual el modo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social. El perduró por aproximadamente una década. La Gran Depresión comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esta afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX. Entre sus principales causas y detonantes se encuentran las crisis financieras de Estados Unidos, causada por la caída de la bolsa de los valores, Wall Street, el 29 de octubre de 1929, luego de la Primera Guerra Mundial. Las características de la Gran Depresión fueron las siguientes. Si bien se produjo desde la caída de la bolsa de New York, Estados Unidos se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. El sistema financiero se vio afectado luego de la época para la economía, por lo tanto se conoce a la Gran Depresión como una brújula financiera. Causas de la Gran Depresión. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo consecuencias económicas principalmente para Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación. Luego de la guerra, el mapa económico mundial cambió y hubo un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como Estados Unidos y Japón. La crisis llegó a Colombia cuando la economía tenía importantes ingresos y divididas. Las exportaciones en Colombia se duplicaron entre 1924 y 1928 por las ventas del café y petróleo, aumentando su volumen y sus precios. Entre cosas, Colombia
En este periodo recibió 25 millones de indemnización por la pérdida de Panamá. Las importaciones de bienes también se incrementaron en términos reales en un 160% debido al aceleramiento del crecimiento de la producción de bienes y servicios del país, elevando la demanda interna que se satisfacía con buena parte de importaciones. Una de las manifestaciones inicial de la crisis fue el corte al crédito externo en la segunda mitad de 1928. También hubo una caída del precio del café, lo que produjo un fenómeno depresivo en Colombia a finales de la década. En 1929 terminó en medio de indicadores económicos agustiniantes. El precio del café había descendido de 24.65 a 16.59 centavos en dólares. Los bonos colombianos del 6% en Nueva York cayeron una cotización de 89 a 65.5 y fue imposible obtener nuevos préstamos a colocar nuevos bonos ante el colapso de la bolsa de New York.